Bien, pues ya tenemos yo he empezado la grabación, a ver si esta vez me sale bien. Vale, Pues yo la activo cuando vayamos a ahora empezar, cuando ¿no? empecemos. Bueno, pues La, nada, a la- ver la quiénes activo están ya, luego aquí. lo recorto. Bueno, pues yo tengo aquí Raúl, buenas tardes. Bueno, lo que hemos probado el micrófono, el más importante es Eduardo y a Eduardo le va perfectamente, así que perfecto. Vale, perfecto. Aquí me... Bueno, Salud, yo creo que ya podríamos empezar, ¿eh? Bien, Voy a hacer bien, una cosa, bien, voy a desconectarme yo ya, ¿vale? bien. Vale, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla dentro de este ciclo de charlas ferroviarias. Hoy tenemos como ponente a Eduardo Muñoz. Eduardo empezó en el modelismo en el año 97 a raíz de un set de inicio de Rocco en escala N que le regalaron por su primera comunión. Además a eso le viene de familia, que su abuelo trabajaba en Renfe y Eduardo de pequeño pues iba con él principalmente por las estaciones de Madrid. Actualmente pertenece a la Asociación de Amigos del Ferrocarril El Platanito y ya lo hemos tenido como ponente en varias charlas sobre material móvil. Él es... Ese es uno de los con el que iba a ir a Valencia. perdón, ¿puedes desconectar tu micrófono? Vale. Es de profesión técnico forestal que junto a su amor por el ferrocarril pues nos ha preparado una charla sobre explotaciones forestales Renfe. Entonces, Eduardo, te voy a leer un poco la declaración que hacemos por aquello de compartir lo que grabemos en medios públicos y te leo. A través de la presente autorización de Eduardo Muñoz Cuadros, autoriza la captación de imágenes de sus personas en fotografía o vídeo, con o sin voz, durante el transcurso de estas charlas telemáticas y, asimismo, a utilizar el material fílmico que se provea de la grabación total o parcial de su imagen, voz, opiniones, declaraciones, comentarios y o reacciones. En adelante la imagen. Para su divulgación y publicación en la página web, redes sociales y demás canales online de comunicación de charla ferroviaria. ¿Te parece bien? Lo acepto sin problema. Muy bien, pues todo tuyo. Lo dicho, vamos a cerrar los micrófonos y dejamos solamente con la imagen de Pablo, de Raúl, para que el vídeo nos llegue mejor. Adelante, cuando quieras. Muy bueno, buenas tardes a todos. Pues Salus ya ha hecho una pequeña presentación. Yo creo que todos los que estamos aquí ya me conocéis de haber dado otras charlas a través de este canal, sobre todo de material rodante y de servicios que hubo y que ha habido. Y pues decidí cambiar un poco la temática con la que seguía las charlas Mario todo el cumpleaños. Y todo el cumpleaños. para
¿Sabes que hay una para chica unir, que va a casa de nadie y come con sus padres? Nada, a mí eso me dolió. pues realmente mis estudios, yo soy ingeniero técnico forestal, con lo que me gusta, que es el tema del ferrocarril, ¿vale? Entonces yo creo que va a ser una charla bastante amena, bastante sencilla y que yo creo que va a aportar un poquito más a la historia del ferrocarril de todos los que estamos aquí unidos. Entonces, lo primero quiero decir que las fotografías que he tomado únicamente son no son mías, quitando un par, son únicamente utilizadas pues para representar y enseñar un poco más lo que se va explicando en la charla y que luego pues la charla, si os vais a fijar, yo siempre trabajo con índices, entonces cada vez que termine un pequeño bloque, pues vamos, si alguien quiere comentar algo, que levante la mano y respondo a las dudas sin problema, ¿vale? Así que voy a empezar con la presentación. Bueno, explotaciones forestales de Renfe. ¿Estás Pues, compartiendo algo, Eduardo? voy a ver. A ver, un segundín. Ahora sí, que no lo ha cogido bien. Vale, a ver si... Explotaciones forestales de Renfe. Pues como he dicho, la charla va a centrar sobre este tema, que yo creo que poca gente lo conoce y que durante muchos años estuvo muy presente dentro de la compañía estatal, siendo una de las actividades más importantes no relacionadas directamente con el sector del ferrocarril, que más gente movía en cuanto a los trabajos y al tema de recursos materiales. Voy a seguir este pequeño índice, donde primero voy a explicar lo que es un aprovechamiento forestal, que es muy importante entenderlo. El uso de la madera, una vez extraída del monte, qué uso se le ha dado. En este caso me voy a centrar principalmente en el tema de material, en el tema de ferroviario. Tercero, pues un pequeño resumen de las principales especies que se han empleado en España en temática ferroviaria en cuanto a explotaciones. Un poquito de lo que el porqué de las explotaciones forestales de Renfe, los principales puntos de explotaciones y, por último, lo que sería el cese de este negocio por parte de la compañía. Lo primero, pues, ¿qué es un aprovechamiento forestal? Pues, a ver, toda la gente que vamos por el monte o vamos por la carretera o vamos andando, pensamos que cualquier tipo de masa arbórea pues es proclive a tener un aprovechamiento forestal. Y realmente no es mala idea, pero tenemos que tener claro que un aprovechamiento forestal es cualquier actividad generalmente que tenga un beneficio económico relacionado con el aprovechamiento directo de los recursos de los montes, como pueden ser la madera, el corcho, los frutos, la caza, la pesca, los hongos, setas, entre otros recursos. Si os dais cuenta, esto es pues un concepto que todo el mundo tenemos asimilado, pero que luego hay pequeños matices que nos van a ayudar a entender la charla. ¿Qué matices son? Pues tenemos que tener tres conceptos totalmente importantes, que esto sí que es más bien técnico, que es un monte, porque no todo lo que vemos es monte. Segundo, el concepto de selvicultura. Y por último, muy importante, es el concepto de inventario, ordenación y valoración forestal. Una vez que entendamos estos tres conceptos, que los voy a resumir de forma muy breve y muy básica para que todo el mundo los entendamos, vamos a poder entender cómo funcionaba explotaciones forestales de Renfe. Primero, pues a ver, ¿qué es un monte? Pues a ver, la palabra monte es algo que ha ido cambiando conforme la legislación ha ido avanzando en nuestro país. Actualmente, un monte es todo terreno en el que vegetan especies forestales, arbóreas, arbustivas de matorral o herbáceas que sean creativas. Aparte de lo que yo comento aquí, que son terrenos yermos, construcciones, eso ya es secundario.
En España tenemos una gran masa forestal, pero el problema que hay es que no todos los montes, debido a sus características, se realizan aprovechamientos forestales. No me voy a meter un poco en el por qué se hace o no se hace y qué interés económico hay, porque eso no va relacionado con esa temática, pero quiero que entendamos con este pequeño dibujo que en España, por todo el norte peninsular, tenemos masas forestales y que alrededor de la península pues tenemos pues, muchos puntos de zonas que tienen pues, lo que serían masas arbóreas bastante interesantes. Tenemos que tener también claro dos tipos de conceptos de monte, ¿vale? Tenemos lo que se llama monte bajo y monte alto. La gente no caemos en diferenciar el porqué de ello, pero hay que tener claro, un monte bajo es todo lo que aquello procede, todas las masas, todas las plantas arbóreas o semiarbóreas o herbáceas que proceden de la regeneración de la masa a través de brotes de cepa, raíz o ambos. Cuando hablamos brotes de cepas, que brotan del tronco, ¿vale? De raíces que la propia raíz tira hacia arriba lo que sería la especie vegetativa o ambos casos. Y por lo tanto tenemos el monte alto, que yo creo que es el monte que todo el mundo conocemos y el que todo el mundo nos gusta, que son los árboles altos y bonitos, y son aquellos que proceden de germinación, es decir, que proceden de semilla. Los dos tipos de montes son, luego también tenemos monte medio, pero bueno, estos dos tipos de montes son los más importantes que nos vamos a encontrar en toda la península ibérica. Según las características que haya dentro de ese ecosistema y cómo el hombre ha actuado, vamos a tener un tipo de monte u otro o la simbiosis de los dos. Siguiente concepto. Pues el siguiente concepto es el concepto de silvicultura. Pues a ver, la selvicultura o silvicultura, lo podéis encontrar con las dos, con la E o con I, pues es el conjunto de técnicas aplicadas en un monte cuyo fin es la conservación y mantenimiento de dicha masa forestal. O sea, nosotros cuando vemos un documental o vamos andando por el campo y estamos viendo ahora, mal hecho, por cierto, los trabajos forestales de poda, de quitar los rastrojos, apertura de caminos, todo eso son trabajos que tienen como fin una conservación y un mantenimiento de la masa para que esa masa no se eche a perder. Tenemos dos tipos de trabajo de silvicultura. Vamos a centrarnos en una silvicultura directa o indirecta. Directa, pues propiamente dicho, lo que estamos haciendo. Es lo que está relacionado en la explotación del monte en sí. Vamos a extraer recursos. E indirecta es aquel que le vamos a dar un beneficio al monte de manera natural, como puede ser un aumento de la biodiversidad, una reducción de CO2 o incluso lo que llamaríamos el turismo. Pero en nuestro caso, para entender un aprovechamiento forestal dentro de las explotaciones forestales de Renfe, únicamente pues se centraron en lo que serían las cortas podas, clareos, entresaca, y lo otro ya era secundario, porque lo que interesaba era sacar la madera. Pero es verdad que tenemos otras técnicas como recogida de frutos, planes cinegéticos, repoblaciones de especies animales y vegetales, entre otras, como un recurso para tener una mejor calidad y un mejor mantenimiento de los bosques. Pero nosotros, como he dicho, nos vamos a centrar en el concepto de corta. Me interesa cortar la madera, me interesa extraerla. Por tanto, tenemos dos tipos de masas. Tenemos que tener claro que tenemos masas regulares y masas irregulares. Aquellas masas regulares son aquellas que vamos a poder observar que hay una lógica en cuanto a que vamos a encontrar árboles desde muy pequeñitos a muy grandes. Vamos a utilizar una corta que se llama corta continua. Vamos a ir cortando madera en un corto periodo de tiempo que se llama turno de corta, en la cual vamos a saber en todo momento cuántos árboles vamos a ir sacando de cara al futuro. Y luego tenemos lo que serían las cortas discontinuas. Son masas irregulares, son masas en las cuales no vemos que haya una homogeneidad en cuanto a pies de árboles y vamos a ir cortando lo que vayamos necesitando. Estos dos tipos de cortas son las que se emplearon por parte de explotaciones forestales para la extracción de madera. Al principio se usarían cortas discontinuas, ya explicaré por qué, y luego ya con el tiempo ya se empezaron a aplicar cortas de continua. Y luego ya, una vez que tenemos el concepto de monte y silvicultura, pues tenemos que tener claro qué hacemos con esto. Pues, claro, la gente ve un bosque y dice, ¡hala! ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues a ver, lo primero que tenemos que hacer es inventariarlo.
O sea, tenemos que tomar una serie de muestras de datos, principalmente son diámetros, alturas, casi siempre, y luego también, pues, muchos más datos, como es tamaño de la copa, cantidad que tenemos de ramas, pero lo principal es saber cuánto mide el árbol y cuánto diámetro o radio tiene el árbol para saber la cantidad de madera que yo puedo sacar. Eso es lo que se hace en un inventario forestal, ¿vale? En España hay una red de inventario forestal con parcelas distribuidas a lo largo de toda la península ibérica que se van tomando datos cada cierto tiempo, 10, 15, 20 años aproximadamente, depende un poco también de especie y zona y demás, que nos va a ir aportando la cantidad de madera que va teniendo todo el monte a nivel nacional. Una vez que tengamos esos datos de inventario forestal, pues lo que tenemos que es ordenarlo. ¿Ordenar qué es? Pues, a ver, es tan fácil como decir, a ver, yo tengo tanta madera, la tengo que ordenar en un tiempo cronológicamente para yo poder ir sacándola conforme la vaya necesitando y lo que me va dando el monte. Y con ese plan, con los datos de inventario y con el plan de ordenación, ya esos datos que me dan lo puedo sacar como una valoración forestal, es decir, puedo cuantificarlo a nivel económico. Aunque también ya de hace años también se está metiendo una valoración a nivel ecosistema, a nivel de percepción de la biodiversidad. Todos estos datos van a ir recogidos en un plan de ordenación forestal. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando se inician las explotaciones forestales de Renfe, hay muy pocos montes en España, tanto públicos como privados, que tienen un plan de ordenación forestal de este tipo. Porque en los años 40 es cuando se crean explotaciones forestales de Renfe y en España los primeros montes ordenados que vamos a tener van a ser a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX. Entonces, gracias a las explotaciones forestales de Renfe se pudieron llevar a cabo los primeros planes de ordenación forestal en España ya en el siglo XX. Y es más, muchos planes de ordenación forestal se siguen manteniendo más o menos a grandes rasgos con lo que se fue haciendo en las explotaciones forestales de Renfe. También tengo que destacar que en España tenemos un gran porcentaje de superficie de monte y que dentro de ese gran porcentaje de monte una gran cantidad de hectáreas recae sobre uso público, es decir, que son propiedad pública, que pueden ser a nivel estatal, a nivel de comunidad autónoma, a nivel de provincia, a nivel de junta de mancomunidades de localidades y también lo que serían a nivel de municipios. Y una pequeña parte de superficie y monte que hay en España recae sobre entidades privadas. Bueno, ¿tenemos alguna duda al respecto? Que vamos ahora a hablar de los usos de la madera. A ver, chicos, levantar la mano los que quieran preguntar. A ver, Salus, tienes la palabra. Sí, yo quería con una aclaración. Cuando has hablado de los tipos de montes, como esos dos tipos, ¿incide también si es un monte que se ha plantado por el hombre, donde se ve una cuadrícula y todos los árboles están a X metros, tal, o el tipo de monte, y el otro tipo es el tipo de monte salvaje que ha ido ahí creciendo y tal? A ver, muy buena pregunta, Salus. Realmente el monte bajo y el monte alto están también relacionados con la actividad humana que hemos hecho. Si nosotros hemos plantado semillas, ese monte ya tiene un origen de monte alto. Es decir, que los árboles han crecido de semilla. Si nosotros lo que hemos hecho en el monte ha sido ir cortándole para que el árbol tire de raíz o tire de fuste, ya tenemos un monte bajo. Las dos cosas van paralelas, Salus? ¿Vale? Entonces, ¿por qué yo he recalcado eso? Porque realmente, a simple vista, el monte bajo es el típico monte que vemos nosotros de árboles bajitos, achaparrados, mucho matorral, porque es propio del tipo de monte que se está saliendo, que está regenerando. Y el monte alto es el que nos gusta a nosotros, a todo el mundo, que vemos en las películas. Madre mía, qué pinos, madre mía, qué secuoyas, ¿vale? Entonces, según la especie vegetal que tengamos, según la geografía que tengamos en España y según
la actividad humana que hemos tenido en ese monte que hemos hecho, pues vamos a tener montes altos o montes bajos o montes medios, ¿vale? Bien. Te ha quedado la duda, ¿no, Salud? ¿Salud? Sí, sí, bien, bien. Te ha quedado la duda, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Bueno, Bueno, pues Pues seguimos. continuamos, Eduardo. Bueno, usos de la madera. Pues a ver, usos de la madera, pues todo el mundo sabemos para qué se usa la madera. Entonces me voy a centrar principalmente en para qué se usó la madera que fue extraída en explotaciones forestales aquí de cara al ferrocarril. Entonces, principalmente la madera se extrae a través del apeo de los árboles, es decir, la corta de los árboles, de madera controlada que más tarde será procesada según el uso que se le dé. Entonces, la madera se puede sacar del monte de tres formas. La primera se llama árbol completo, es decir, la madera, el árbol se apea entero y se saca entero. Es decir, con ramas y todo. Esta foto es un skidder, que es un tractor de saca, que aquí podéis ver, no es un árbol propiamente dicho porque es difícil encontrar fotos, pero para que os hagáis una idea de que se saca entero el árbol. En un sitio ya veremos lo que pasa. Luego, esto no es muy normal, pero se usa. Luego tenemos los dos que son más normales, el fuste entero y madera de corta. El fuste entero es que el árbol, una vez que lo hemos apeado en el suelo, se desrama y queda lo que sería el tronco en sí. Y ese tronco es el que se saca para luego ya transportarlo a otro sitio. Y luego ya también el que se usa mucho es lo que sería la madera de corta. Es decir, que el fuste no sale entero, sino que ya sale troceado del monte. Estos se llaman trozas. La madera de corta se llaman trozas, que tienen medidas de 2, 4, 6 e incluso 8 metros. ¿Por qué tiene 2 metros? Pues algo muy simple. La medida máxima que tenían los carros cuando se cargaban la madera de forma perpendicular a la base del carro. Por eso son 2 metros, no por otra cosa, ¿vale? Y se ha ido manteniendo. Lo normal que nos encontremos sean de 2 o 4 metros como mucho. Todo este proceso que vemos ahora, luego voy a explicar un poquito más, está muy mecanizado, pero hasta hace bien poco, estamos hablando hasta hace 40 años, todo este proceso era mucho trabajo manual y generaba mucha mano de obra. Bueno, la madera Renfe, pues ¿para qué la usó en su tiempo? Pues a ver, tenemos dos tipos, lo que se llama madera en rollo, ¿vale? Que es propiamente la madera sacada, que se usa para postes, para traviesas, para edificios y para la fabricación de coches y vagones, aparte de la fabricación de muebles y todo, pero eso lo voy a dejar de forma secundaria. Pero principalmente eran traviesas y coches y vagones. Depende de la especie que se sacara y se extrajera, íbamos a destinarlo para un caso u otro. Y por último, pues a veces, lo dejo como anécdota, los restos de poda o madera en mal estado de conservación, incluso propiamente madera en sí, pues se hacía como combustible, bien combustible vegetal o bien lo que sería para combustible para locomotoras, tanto de carbón como para astillas de madera, incluso restos de lo que sería la poda. En España no ha sido muy usual usar la madera como fuente para el movimiento de locomotoras de vapor. Pero lo cuento que hay constancia de que se extraía madera para dicho fin, aunque lo normal era lo que sería la madera, el combustible de carbón. Bueno, ¿alguna duda del apartado 2? A ver, chicos, levantad la mano los que tengáis lo que queráis preguntar. Yo tenía una pregunta. El hecho de que no se utilizara la madera como combustible en las locomotoras de vapor era por el tipo de chimeneas que se utilizaban. A ver, yo desde mi punto de vista de lo poquito que sé, es que el poder echar madera como tal hasta que se inicia el proceso de combustión, me furo yo, Mesa, que tú lo sabrás mejor que yo por las charlas que he dado, yo creo que va referente a la capacidad calorífica que se tenga. Te he perdido, Eduardo. No se te escucha, te has quedado congelado. Tú sabrás mejor que yo. Hola. Que
Te has quedado congelado. Yo por lo menos no te he terminado. Te quedaste con lo del poder calorífico de la madera. ¿Ya? Yo lo veo bien, ¿eh? Ha ido bien, ha ido Ah, bien. pues entonces ha sido problema mío, disculpa. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Me has autohecho una pregunta porque si no te contesto a eso. No, no te preocupes. A ver, yo creo que va ligado bien a lo práctico que es usar el carbón ya hecho como sí y su poder calorífico a lo que sería el hecho de introducir los tacos de madera o tablillas de madera, incluso restos de poda, a nivel calorífico. Yo, de mi punto de vista, lo que yo pienso, de lo poco que sé en ese aspecto. Yo creo, Mesa, que tendrá mucho más conocimientos el porqué del uso uno de otro. Yo sí he visto fotografías de que, sobre todo en Estados Unidos, se utilizaba la madera como fuente para la locomotora de vapor. Aquí en España alguna foto que he visto que otra, pero ha sido muy, muy anecdótico. Yo creo que lo sabes en cuanto al tema de tecnicismos, yo creo que lo sabes mejor, la verdad. No te creas. Bueno, no te creas, a ver si me explico. La madera era muy utilizada en el siglo XVIII, bueno, a finales del siglo, perdón, XVIII, a primeros del siglo XIX, ¿de acuerdo? Y tal, ¿por qué? Pues porque digamos que era muy abundante y tal, pero se necesitaban locomotoras con una determinada chimenea que era como, ¿cómo te diría yo? Como, joder, ahora no me sale, como un yo-yo de esto, pero invertido, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Sí. Eran muy anchas por el tema de las chispas y tal. Aquí, como no hemos utilizado prácticamente en casi ninguna locomotora ese diseño y teníamos una cuenca bastante interesante, carbonífera, pues a lo mejor iba por ese tema. No era rentable la explotación de la broza porque costaba mucho gasto explotarlas, ¿eh? Y no estoy hablando de quemar trozos de madera, estoy hablando de quemar lo que hoy utilizamos para hacer pellet y todas estas historias. A ver exacto, sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Hoy como pellet sí podría ser interesante utilizarlo. Respecto al poder calorífico puede haber otro problema, y es el tamaño del hogar. Me estoy saliendo de la temática, ¿eh? Entonces casi lo hablamos cuando otro día coincidió en la charla, pero posiblemente el tamaño de la caldera también influyera en la cantidad de combustible que yo puedo meter, no sería capaz de producir el vapor que yo necesito para poder mover la máquina. Pues mira, me has explicado. Pero eso habría que cogerlos con pinza, ¿me entiendes o no? Porque habría que hacer el estudio y entonces, bueno, la capacidad de evacuación de ceniza y tal, todo eso puede influir en este tema, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, lo dejamos ahí porque tampoco quiero restarte tiempo a ti, ¿de acuerdo? Que tú eres el protagonista. ¿Alguna pregunta más, chicos? Venga. Oye, que el hecho de que seamos coordinadores, yo pregunto porque tengo interés en saber cosas, pero sí que me gustaría que alguien más preguntara, que está comentando cosas muy interesantes, Eduardo. Bueno, para no hacer más larga esta pausa, este break, por favor, si no te importa, Eduardo, corto micrófono y continúas, ¿vale? Vale, perfecto. Sigamos. Bueno, pues ahora vamos a fijarnos en las principales especies. España tiene muchas especies forestales, ¿vale? Y muchas especies que se han explotado y se explotan y se explotarán. Pero en el momento que se ponen en marcha estos aprovechamientos, pues se tira de las especies que están más a mano y que ya son conocidas con anterioridad de que se trabajan bien. Entonces, la especie estrella en España, que no tiene nada que ver con Franco, ¿vale? Os lo digo así, es el pino. Las diferentes especies de pino que tenemos en la península ibérica, que concretamente tenemos 7, pues se han empleado mucho en explotaciones forestales, ¿vale? No solo de Renfe. Tenemos el Pinus pinaster, el Pinus nigra, el Pinus pinia y el Pinus silvestris. El Pinus pinaster es el pino más común que tenemos en la península ibérica. Luego le sigue el Pinus pinia, ¿vale? Que es el pino piñonero. El pinaster vamos a contarlo en todo lo que sería toda esta zona en España, ¿vale? O sea, todo lo que es todo menos la zona de costa, ¿vale? Vamos a encontrarnos mucho pino que llaman pino rodeno, ¿vale? Luego el pino piñonero, que es el Pinus pinia, lo vamos a encontrar sobre todo en el centro peninsular y en la zona sur de España. Este se llama pino piñonero porque es el que produce los piñones, aunque también se usaba para extracción de madera. Y luego nos vamos a encontrar dos pinos también muy importantes, que es el pino laricio, que es el Pinus nigra,
que lo vamos a encontrar en la zona de lo que es el País Vasco y Navarra, ¿vale? No solo porque hay, sino que también se plantó mucho, porque un árbol que según las condiciones ambientales de estas dos comunidades autónomas crecía mucho y crecía bastante bien, con turnos de corta de cada 15 años, es decir, que yo plantaba el pino y pasado 15 años lo puedo cortar sin problema. Y luego tenemos lo que sería el pino silvestre, el pino silvestris, ¿vale? Que es el pino típico que encontramos no llega a alta montaña, pero nos encontramos en zonas de altitud bastante alta, ¿vale? Que es un pino que aquí, por ejemplo, en el sistema central aquí en Madrid tenemos bastante. Luego otro grupito que tenemos también importante de árboles que se han utilizado es el eucalipto, simplemente porque es un árbol muy grande y da mucha madera en sí, ¿vale? Y pues eucalipto, pues lo hemos tenido siempre en la zona de Galicia y luego también en la zona sur peninsular. Luego otro grupito que tenemos, pues el grupito que tenemos es las encinas y los robles, que es, siempre lo vamos a... Si es una especie forestal que en explotaciones forestales se usó porque estaba cerca de los puntos de corta, no es porque fuera una especie, no era porque fueran especies que digamos de un atractivo a nivel forestal, ¿vale? Porque los robles y las encinas han sido especies bastante diseminadas por toda la península, forman robledales, pero es un poquito más complicado el tema de su manejo, ¿vale? Luego tenemos la omnipresente haya, en lo que sería en Navarra, ¿vale? La explotación forestal que hubo en Renfe, en Navarra, que lo explicaré más adelante, se extraía mucho haya. Y luego tenemos pues un conjunto de especies que vamos a llamar abetos, ¿vale? Que en este caso, por ejemplo, es el avispín sapo, que también se ha extraído mucha madera de ello, ¿vale? Si os dais cuenta, son 5 especies forestales, pero que no quita que se extrajera también otro tipo de especies, pero las principales porque eran las que realmente más volumen hay de pies en toda España. Ya que hablo de especies forestales, voy a hablar una cosa muy interesante antes de empezar a meternos en datos de explotaciones. Los árboles, la madera de árbol generalmente se mide en metros cúbicos. ¿Por qué se mide en metros cúbicos? Porque realmente nos interesa saber el volumen de madera que tenemos. Entonces, se calcula más o menos midiendo los diámetros y la altura de los árboles que hay y se saca cuántos metros cúbicos tiene un árbol. Un árbol más o menos de 10, 12 metros con un diámetro normal. Cuando hablamos de diámetro normal es un diámetro que se mide a la altura de 1,25 de alto de donde sale el árbol a la altura del pecho más o menos, con un aparato. Antes era manual, ahora se hace de forma electrónica, ¿vale? De una media unos 35, 40 centímetros, un poquito más, 50 de grosor, está cubicando en torno a 1 metro cúbico, metro y poco cúbico, ¿vale? Lo digo porque voy a empezar a sacar tablas de cubicaje y quiero que entendáis un poquito los árboles que se extrayeron, ¿vale? Nosotros pensamos que un árbol puede traer muchos metros cúbicos y es mentira. A lo mejor una buena pieza puede llegar a los 2 metros cúbicos, pero estamos rondando 0,9, 1, 1,1, llegando a 1,5, ¿vale? Bueno, yo creo que si tenéis alguna duda de las especies vegetales me las podéis preguntar, pero vamos, es meramente para que entendáis un poquito qué hemos extraído, porque no me voy a meter en botánica y demás. No me fui. ¿Alguna duda del tema de especies vegetales o no? Sí, tenemos una duda del otro lado del charco. Alejandro, te lo digo del otro lado del charco, ¿por qué? Porque tienen a lo mejor una diferente denominación del tipo de arboleda o de árbol que nosotros. Sí. Entonces, sí. Él habla del pino ocote. ¿A ti te suena eso? No, el pino, voy a mirarlo. Pero es que me comenta, bueno, la primera pregunta que hizo fue si en España se dan los pinos ponderosa y ocote, ¿de acuerdo? Para saber si estos pinos los explota Renfe. Y después me ha comentado que cambiaba la pregunta, que dice que al pino de español se le conocía como ocote y tal. Y bueno, andaba con esa... No te suenan esas denominaciones, ¿verdad? A ver, yo lo que estoy viendo aquí es que el pino ocote, ¿vale? O pino chamaite a lo mejor también. Nada, esto es zona... esto es Sudamérica y Centroamérica. De Centroamérica, ¿verdad? Perfecto. Pues, a ver,
Puede que tengamos, no lo sé, a lo mejor puede que haya algo, pero vamos, esto es muy raro, ¿eh? ¿Vale? Bueno, Rarísimo. si acaso después, si te apetece, lo miras, tú que si quieres, pues, estás metido en el tema, y le contestamos a Alejandro por el chat de cuando tengas tiempo. ¿Te parece bien? De charlas ferroviarias. Vale, sí, sin ¿Vale, problema. Eduardo? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Venga, animaros. Veo que nadie comenta nada más. Bueno, oye, aunque no es carbón, ¿turba te suena que se haya quemado? No, Aunque no no me es suena. carbón, perdón, aunque no es madera. No, ¿verdad? No, no, Vale, vale. no me Chicos, suena, ¿eh? ¿alguna pregunta? Pues nada, Ah, Eduardo. Dime, a dime. ver, no he explicado una cosa, pero el carbón vegetal, no solo por las cuencas mineras, sino que en España hubo tradición de quemar madera para obtención de carbón vegetal de forma rápida, ¿vale? Sí, Que son los típicos, no sé si lo habéis visto, pero vamos, es muy curioso, unos montículos de madera enterrados y bueno, es bastante interesante, tiene su historia. La madera empleada generalmente era la madera de encina y de roble para ello, ¿vale? Porque son las maderas que tienen bastante poder calorífico, ¿vale? De ahí que lo haya nombrado también, ¿vale? Bueno, inicio de explotaciones forestales de Renfe. Pues a ver, ya las propias compañías ferroviarias privadas tenían su propia gestión de montes. No su propia gestión de montes, sino que utilizaban los montes públicos comprando la madera para usarla ellos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que eso se mantiene más o menos de una forma, una estructura un poco rudimentaria, hasta que el año 1936, cuando empieza la Guerra Civil Española, se crea una empresa pública que se va a encargar de la corta, el almacenamiento y puesta en valor de la madera destinada a la red ferroviaria. ¿Por qué es esto? Porque realmente estamos en guerra, el único medio de transporte que era más o menos rápido era el ferrocarril y los dos bandos pues se pusieron de acuerdo en vamos a reventar cuanta más red ferroviaria el enemigo no va a avanzar. Entonces, interesaba tener madera más o menos rápida destinada para ir reconstruyendo lo que se iba destruyendo. Acaba la Guerra Civil Española, todo el mundo tenemos las imágenes que vemos en los documentales y tenemos en internet y demás de cómo quedó la red ferroviaria y urge reconstruir. Entonces, ¿por qué urge reconstruirla? Porque es que tenemos que empezar a movernos. Las carreteras eran lo que eran, no son como ahora, y pues tenemos que poner más a la obra. ¿Y qué es la base del ferrocarril? Pues no solo la infraestructura en sí de los puentes, no, estamos hablando de que el carril duerme sobre madera y esas maderas son traviesas. Tenemos que sacar madera para hacer traviesas. Justamente coincide que tenemos la Segunda Guerra Mundial, por tanto, poder comprar madera a países terceros es inviable. Se tarda mucho y encima está todo muy cortado por la Guerra Mundial. Por tanto, en los años 40, más o menos, es cuando, años 40-41, es cuando se empieza a formar y se empieza a tomar datos de planes de ordenación antiguos y de toma de datos a través de inventarios que se iban haciendo, de ahí que lo explicara antes, para ir viendo los sitios en la cual había una madera disponible de forma rápida y de manera voluminosa. Por tanto, en junio de 1942, pues se crea la división dentro de Renfe de explotaciones forestales. En España tuvimos pues varios núcleos de explotaciones forestales con sus industrias, ¿vale? Es decir, una explotación forestal conlleva tener no solo la corta de madera, sino edificaciones donde yo pueda almacenar, pueda procesar y pueda transportar y sacar la madera bien por ferrocarril o bien por carretera. La más importante de todas, que ya veremos más adelante, es la que estaba situada en la Sierra de Cazorla, que es la zona de Jaén, Murcia y Albacete. Le seguía bastante lejos, pero en importancia sí lo era la zona de Soria. Pero estamos hablando de Soria capital, no la provincia de Soria como tal. En Soria capital había un monte que vemos adelante que tenía mucha madera y se extrajo muchísimo. Luego ya le seguía ya bastante de lejos Navarra, en la zona de lo que sería lo que es Navarra en sí, y un poquito cerca que era muy fácil de extraer
entre comillas, y era rápida de tener. Y luego ya le seguía bastante un poquito más de lejos lo que sería la zona de las cuencas de Palencia, León y Asturias, la zona de Lleida y la zona de Huelva, Sevilla y Málaga. Si veis, se tocan casi todos los puntos de la geografía española, menos la zona de esta zona, ¿vale? La zona de Extremadura, que ahí no hay propiamente montes, es casi todo dehesa. Y lo que sería Canarias y Baleares, pues que realmente como Canarias no tenía ferrocarril y Baleares, pues lo poquito que sé que también eran cortas anecdóticas, pero autoabastecimiento de la propia zona. Bueno, aquí saco una tabla de la primera, desde el año 42 al año 53, pues que veamos la cantidad de volumen de madera que se extrajo. Jaén, Albacete y Murcia, 600.000 metros cúbicos. Es decir, que estamos hablando en torno a una media de unos 590.000, 600.000 árboles extraídos. Unos cuantos. Luego le seguía los montes de Soria, con 276. Luego estamos hablando de los montes, mira, Navarra, 158. Marruecos, 127. Sevilla, Lérida, el noroeste español y por último cortas en la vía. Muchas veces cerca de la vía había cortas, se cortaba el árbol y ya está. Pero vamos a centrarnos en las dos principales explotaciones que son Cazorla y Soria. Cazorla estaba destinada generalmente a la fabricación, sino generalmente a la fabricación de los postes y traviesas, y Soria está principalmente destinada al procesado de madera de tablas para poder construir edificaciones, muebles, vagones y coches de pasajeros. Bueno, la madera, pues vamos a empezar a entender. A ver, la madera primero se apea a la madera. La madera se llega bien de forma mecanizada, automecanizado, sino de forma manual, es lo que se llama el proceso de apeo de madera. Una vez que el árbol cae al suelo, pues tenemos que sacarla. Bien la vamos a sacar, bueno, aquí he puesto fotos con tractores, ¿vale? Con skidder, pero antiguamente también se sacaba también con animales, incluso a veces se sacaba a mano. Vamos a sacar la madera de la zona de corta para luego vamos a reunirla en un punto, ¿vale? Aquí es donde las típicas pilas que vemos cuando vamos por las carreteras, vemos muchas pilas, eso se llama reunión de madera. Que también vamos a tenerla tanto como en las trozas como en fuste entero, ¿vale? O árbol entero. Para luego esa madera sacarla ya a transportar la madera a destino. Bien, vamos a utilizar camiones, ferrocarril, o en España era muy dado hasta hasta los años 60, principios de 70, la saca de madera por fluvial, a través de los ríos. Esto lo pongo así porque ahora veremos lo que pasó con ello. Bueno, pues en 1942 se pone en marcha las zonas de corta de madera de Cazorla y puesto que como no había ninguna infraestructura como tal todavía construida para la saca de madera, pues aprovecha el río Guadalquivir para sacar toda la madera que se iba cortando. La madera se cortaba en Cazorla y generalmente se intentaba llevar hasta Jodar, que es un pueblo que está un poquito más abajo de Úbeda y de Baeza, y ahí tendríamos unos cargaderos para que fueran transportados por ferrocarril o por camiones. Pero hay datos de que la madera se llegó incluso hasta Sevilla capital, a través del Guadalquivir. Esto se mantuvo hasta finales de los años 60. La verdad que si miráis en internet hay fotos muy, muy, muy interesantes de cómo se transportaba la madera por el río Guadalquivir. También en otros puntos de la geografía española se usaba esto, pero me he enfocado en explotaciones aquí de Renfe. Bueno, corta de madera y Cazorla y Segura. ¿Por qué se coge Cazorla y Segura? Porque se extraen todos los datos que os he dicho antes y es que esta zona había mucho pino, sobre todo pinaster, con unas condiciones muy buenas y fácil de cortar, porque había mucha cantidad. Por tanto, en el año 42 se pone en marcha Cazorla y se empieza ya a trabajar sobre construir ahí una industria forestal propiamente dicha. Durante varios años, de los años 40, la dirección de explotaciones forestales va a estar a matacaballo entre Madrid y Cazorla. Os lo comento como curiosidad. Y al principio, pues toda esa madera era bien sacada con animales, os transportaba a Jodar a través del Guadalquivir, como he dicho anteriormente. Aquí podemos ver fotos de cómo la madera
ya llegaba y se sacaba fuera del río, o si no se iba transportando. Y no es hasta los años 40 cuando ya se empieza a mecanizar un poco más el proceso, cuando ya empieza a haber una infraestructura creada, un aserradero, unas pistas forestales, una vía férrea ya bien marcada, y es cuando ya damos un salto de calidad en cuanto a protecciones forestales y se empieza a barrundar la creación de una escuela de aprendices en un pueblecito de Cazorla que se llama Vadillo. Seguimos centrándonos en Cazorla, ¿por qué? Porque es la zona forestal más importante que ha habido en explotaciones forestales, y en los años 40, un poquito ya lejos, pero cerca, nos encontramos Linares Baeza, que se crea una gran serrería cercana a la estación. Como podéis ver aquí, se ve la madera apilada, se ve la serrería, incluso se ve el ramal ferroviario para la carga de la madera a los vagones. Se crea a la par también en los años 50 una serrería mecanizada, que lo que he dicho antes, en Vadillo y Castril en los años 50. Aquí veis una imagen. Y ya, como os he dicho, ya las carreteras para estación de madera ya empiezan a ser aceptables para que vayan pasando los camiones. Y ya el proceso ya empieza a mecanizarse, ya empieza a tener mucha agilidad. Esto es a grandes rasgos, pero toda esta madera que se extraía necesitaba mucha gente, ¿vale? Había muchísima mano de obra, ¿vale? Aquí vemos una foto del tamaño que tenían las trozas cortadas y la gente cómo las movía, etc. Luego aquí os he puesto una foto de lo que es el parque, lo que sería el Parque Natural de Sierras de Cazorla y Segura, para que nos demos cuenta dónde está Cazorla, dónde está Jodar y dónde está Úbeda. Por aquí estaría Linares, ¿vale? La madera era cortada alrededor de toda esta masa forestal y se aprovechaba el río Guadalquivir para llevarla, que sería Jodar o si no, continuación. No obstante, a lo largo de todo el monte había puntos también de carga de madera para transportarla por vehículos fuera de la zona de las explotaciones. Esta madera, como en su mayoría se transportaba por río, cabe destacar que para solventar los embalses se construyeron ascensores para subir la madera, como aquí veis en la foto. Se subía la madera y caía por la vertiente del otro lado de la presa. Esto se mantuvo hasta los años 70 funcionando, más bien los años 60, en el 70 ya se deja de usar. ¿Y esto qué era? Pues esto realmente era muy deficitario en cuanto a economía. Y sobre todo porque también dependías del nivel de agua que tenías, luego también dependía del estado en que se encontraba el ascensor. Había varios ascensores a lo largo de toda la cuenca, pero se mantuvo. ¿Por qué? Porque era una manera fácil también de llevar la madera en plan voluminoso. Y aquí tenemos un ejemplo, también una foto de la zona de Cazorla y Segura, de cuando ya la madera estaba extraída del fluvial, cómo se iba apilando, se iba colocando para transportarla. Y aquí tenemos una foto de Vadillo. No es hasta los años 70 cuando ya se empieza a ver un agotamiento del monte, es decir, se extrae mucho árbol y ya el monte pues empieza a flojear con respecto a la madera que se va a extraer, es decir, la calidad de la madera empieza a menguar. Y encima los altos costes de explotaciones y la aparición de nuevos materiales empezó ya a tambalear lo que sería esta industria en esta zona, en Cazorla. Luego nos pasamos a lo que sería la corta de madera en Marruecos, en Gomara. Gomara está situado en el protectorado marroquí, está cerca de Tetuán, un poquito por la zona de aquí abajo. Y la madera se cargaba en Ceuta y se desembarcaba en Sevilla o en Tarragona. Esta es la cordillera del Atlas. Su orografía era bastante complicada, pero se utilizó un sistema de la saca de madera a través de medios animales o a través de cableado. Es decir, se creó una red de teleféricos, ¿vale?, para ir extrayendo la madera por todas las laderas escarpadas. Esto, ¿por qué digo que es fácil? Porque realmente había mucho volumen de madera, como pasa en Cazorla, y era fácil de sacar. Esto se mantiene entre el año 48 y el año 56. El año de 56 se deja de extraer por tema de problemas de explotaciones económicos y demás. Pero que sepáis que durante unos 10 años se extrajo mucha madera en esta zona, en la zona de Tetuán. Aquí se extraía mucho abeto, para que lo sepáis, ¿vale? Es una zona del Atlas, tiene mucho abeto, tiene pino, pero muchísimo abeto se extrajo. Luego, ya en los años 50, cuando ya está toda la base de explotaciones forestales en funcionamiento en España, nos vamos a encontrar tres grandes zonas de saca de madera, de explotaciones. Vamos a encontrarnos Cazorla como buque insignia,
Luego vamos a tener Soria y vamos a tener Pamplona. Y por último se va a añadir Huesca y Valencia. Porque Huesca nace de la zona de explotaciones del Pirineo Ostense y Pirineo Catalán, y Valencia porque parte de la madera que se extraía en Cazorla no la vertíamos para el río Guadalquivir, sino se vertía por el río Segura. De ahí que se mantuvieran estas 5 bases importantes. Esto ya se empieza, ya está todo mucho más procesado, ya hay una buena red de vías forestales, ya se empieza a usar los primeros tractores para sacar la madera, se empieza a usar sierras ya de combustión, es decir, sierras de mano o sierras eléctricas como conocemos ahora, y gracias a ello ya se abandona la saca de madera por el río Guadalquivir. Como ya está toda la maquinaria y explotaciones forestales funcionando, pues se crean ya industrias secundarias, talleres de creosotado para poder impregnar la madera sacada y se utiliza traviesas y que no sea afectada a nivel a nivel de factores externos, recuperación de traviesas, la traviesa vieja que se quita, que se recupere y se vuelva a utilizar, se crea parque de maquinarias, aparte ya se crea la escuela de aprendices con base en Vadillo, es decir, que hay una escuela propia de explotación forestales para formar a la gente para la explotación forestal a nivel de empresa. Aquí tenemos una fotografía de lo que ocupaba Vadillo y aquí pues una imagen muy curiosa de un camión que pone aquí Renfe y cómo este camión era transportado por los lagos en Navarra para sacar la madera. Nos centramos en Soria, se llama Pinar Grande. ¿Por qué se llama Pinar Grande? Porque realmente el monte de utilidad pública número 172, que sigue en activo y se sigue extrayendo madera, se llama Pinar Grande. Es un pinar que está cerca de Soria, tiene mucho pino silvestre y ese pino silvestre, pues, no se usaba para traviesas, sino que Renfe lo decidió. ¿Para qué? Pues para empezar a utilizarlo para construcción de edificios, vagones y coches de viajeros. Tenemos que recordar que aquí cerca tenemos lo que serían varias factorías ferroviarias, como por ejemplo puede ser la de Zaragoza, que hay documentos de que se extrajo madera de aquí para venderlo para que se hicieran vagones en Zaragoza. Y lo que sí puedo decir es que en Soria estaba la propia industria forestal de Soria estaba pegadísima a la estación. Tenía un muelle de carga, que sería el almacén secadero de Soria Cañuelo. Estas son las vías, aquí está el almacén y aquí podemos ver que se extraía encima, cerca de Pinar Grande había una vía forestal, se cortaba la madera y se metía directamente en vagones de borcacías cerrados para que fuera descargado en el almacén secadero de Soria. Aquí vemos las pilas de madera que había en su época de toda la madera cortada y estos son pues, diferentes fotografías del secadero y serrería que hubo en Soria y por último pues la saca que se hizo en Pinar Grande a través de fuste entero de pino silvestre. Navarra, la zona del Sasua también fue como punto principal de extracción de madera y se utilizó para sacar el haya lo que sería madera por cable. Aquí veis una foto muy buena de todo cómo se iba colocando el cableado y cómo se iba extrayendo la madera. Y en el Sasua también se creó un pequeño cargadero donde se iba a cargar y descargar la madera para transportarla. Aquí, como os he dicho, zona de Navarra, mucha corta, mucho haya. Además, el haya es una madera muy pesada y dificultosa de transportar, de ahí que se utilizara también el cable. Esta zona también es la que se llama la Sierra de Urbasa o si no las sierras aledañas. Una vez que se pone en marcha todo y ya empieza todo a funcionar, pues aparecen los talleres de creosotado. Interesa que la madera se conserve exteriormente para las traviesas y entonces se crean principales fijos en Huelva, Córdoba, Cáceres, Granada, Murcia, además de talleres itinerantes. A veces era interesante tener una pequeña industria forestal móvil para que los sitios de la corta de madera que no hubiese cercano ningún taller de creosotado se hiciera in situ y ya se pudiera tener la traviesa preparada para poderla utilizar en un momento más rápido y de manera funcional.
¿Tenemos todos sonido de Eduardo o soy yo solo? Está ahí mal puesto, ¿vale? Pero cachas son unidades, una determinada unidad que, bueno, tampoco no voy a explicar un poco de qué va. Y luego, pues, los cubicajes de madera que se emplearon para las traviesas, así como fotos de cómo la madera se transportaba por el río Guadalquivir, cómo era sacada por cableado de Haya en Navarra, la corta de madera en trozas, aquí vemos 2 operarios cortando la madera, cómo se cargaba ya los primeros tractores, iba cargando la madera en los camiones, y luego cómo se iba apilando la madera a lo largo del río Guadalquivir para irla lanzando por lo que sería todo el tramo fluvial. Y aquí ya me paro, porque el siguiente bloque y último es el cese de explotaciones forestales de Renfe. ¿Alguna duda respecto del apartado anterior? A ver, chicos, levantar la mano para que lo veamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Habla muy claro, Eduardo? Nadie tiene ninguna pregunta. Bueno, me ha comentado, voy a abrir el chat, ha respondido Alejandro y comenta que efectivamente las 2 especies que él ha comentado son americanas, ¿eh? Vale. ¿Alguna pregunta, chicos? Os he dejado anestesiados. Hombre, no, es muy interesante todo lo que has comentado. La verdad es que teníamos una buena industria maderera y, bueno, nos la estamos cargando ahora. Como no cortamos árboles, pues se queman ellos. Bueno, ha mejorado un poquito ya, ¿eh? Sí, ya Menos parece. mal. Menos mal. Gracias a Era Dios. un poco negro el futuro. Gracias a Dios eso es así. Pues nada, casi te diría, Eduardo, que sigamos al siguiente, ¿vale? Bueno, Venga. pues empiezo. ¿Qué pasa? Que es deficitario. ¿Por qué es deficitario? Muchos preguntaréis. Porque era una industria de autoabastecimiento, es decir, que los costes de todo esto recaían sobre el propio Renfe, es decir, no había ningún beneficio económico. Sí es verdad que se vendía muy poquita madera a terceros, pero era testimonial, entonces no generaba ingresos como tal. Esto también conlleva a que los primeros años, a no tener mucha información en cuanto a qué tenemos en el monte, había, pero muy poquita, no se hace una buena planificación propiamente dicha. Entonces hace que haya una sobreexplotación en los montes y que los montes se vayan agotando. Cuando digo agotando es que ya no tienes árboles grandes, tienes árboles pequeños y los montes son incapaces de regenerar. Estamos hablando de, por ejemplo, el pino nigra tiene un turno de corta de 15 años desde que lo plantamos hasta que lo tenemos como un árbol de calidad para cortar. Por ejemplo, el Pinus pinaster o el Pinus silvestris, los turnos de corta son de 20 a 40 años. Y ya nos cuento el turno de corta de los hayas, que va en torno a entre 100 y 150 años, ¿vale? Entonces eso desgasta mucho. Como cada vez cortamos más lejos la madera de los puntos donde yo tengo para extraerla, las distancias son más largas y el transporte encarece mucho más. Luego se sigue usando métodos rudimentarios. Es verdad que se ha mejorado la mecanización del monte, pero en los años 60-70 no va conforme a los avances y sigue habiendo mucha mano de obra con mucho coste económico hacia la empresa. Debido a la bonanza y la bonanza económica y los diferentes planes por parte del franquismo de apertura del comercio exterior, se empieza a comprar madera de fuera, lo que conlleva a que ya a los años 60 empiece ya determinadas industrias forestales se empiecen a cerrar. Entre ellos la serrería, por ejemplo, situada en Linares a finales de los años 60. Si a esto se le une que en los años 70 ya empieza a crearse las ideas ecologistas, las cuales ponen entredicho lo que se está haciendo en Cazorla, empieza a sonar la creación de los parques nacionales, ya empieza a verse un poco mal cómo se está trabajando la extracción de madera en explotaciones forestales de Renfe.
Plástico y hormigón, otros elementos constructivos con calidades totalmente diferentes en la madera, empiezan a ocupar mucho el mercado. En los años 60, por diversos factores, no voy a entrar por qué, porque no tiene nada que ver con la charla, la madera se desploma en precio. Es decir, que lo poquito que se podía vender de cara al exterior no renta porque cuesta mucho sacarla. En los años 80, debido a estas circunstancias, se cierra Soria, ya no se extrae en el Pirineo y aguanta esto más o menos a matacaballos poco a poco, hasta que en el año 88 se cierra ya Vadillo y se extingue las explotaciones forestales de Renfe como tal, como actividad. Actualmente quedan dos vestigios visibles de lo que fue esta empresa. Una es las instalaciones en Soria, que son unos almacenes que se encuentran, si vais a Soria lo veis enfrente, que están en abandono. Hay un plan de recuperación por parte del ayuntamiento para hacer cosas sociales y demás, pero bueno, esto como todo, de lo que se dice a lo que se hace hay un buen trecho. Y lo que sí supuso en Vadillo, como dejó mucha marca en la zona, sí se mantuvo un centro de interpretación de la actividad que se hizo, así como se mantiene también varios centros educativos que se dan cursos de formación profesional y también cursos para parados y demás relacionadas con el tema del monte. Así que con esta última diapositiva de este maravilloso ejemplo de masa forestal que aquí es en España, ¿vale? Pues di por concluida mi charla de explotación forestal de Renfe. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito más de lo que fue esta división dentro de Renfe y lo que fue tan importante y que gracias a ella seguramente tenemos la red ferroviaria que tenemos ahora y que sepamos pues que el monte hay que cortarlo, pero saberlo cortar y saberlo explotar, porque si no, no hacemos mucho. Bueno, chicos, gracias, Eduardo. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. A ver, por favor, todo aquel que quiera preguntar algo, pues que lo comente, le abrimos el micrófono. Voy a compartir la pantalla por si alguien quiere utilizar el chat. A ver. Yo voy a dejar de compartir. Un segundín. No me abre el chat, no sé por qué. A ver, Raúl, ¿tienes el micrófono o abre el micrófono y habla, por favor? Sí, hola Eduardo. Mira, la duda que tengo es que si las explotaciones forestales que se utilizaban para aprovechamiento de Renfe eran exclusivas de Renfe o si bien eran unas explotaciones forestales de uso general y que Renfe compraba partidas porque le interesaba en ese momento o algo así. A ver, gran pregunta. A ver, aquí ya venimos con el monte público, ¿vale? Olvídate del privado totalmente. Cazorla y Segura, Renfe, a ver, en los años 40, Renfe se impone. Entonces, Cazorla y Segura, por ejemplo, eran montes explotados directamente por Renfe. O sea, Renfe llega y quiero este monte público y lo uso yo y lo exploto yo. Así estuvo hasta los años 80. Soria no. Soria da la casualidad que ese monte público lo gestiona el ayuntamiento de Soria. Entonces, Renfe llega a un acuerdo con el ayuntamiento de Soria para la explotación de dicho monte. Es más, durante los 30 años de extracción de madera en Soria, hubo altibajos, incluso momentos que no se cortó madera porque no había acuerdo entre ayuntamiento y Renfe en su explotación. ¿Vale? Interesante eso porque, no me voy a meter más, pero la delgada línea de quién es el monte, si es público y dentro es público del Estado, de la provincia o de quien sea, imitaba mucho la extracción de madera, pero como estamos hablando de una dictadura en aquella época, se imponía lo que se quería. Pero es verdad que se iba arrastrando mucha problemática. En Navarra pasa una cosa parecida en Alsasua. El monte me parece que pertenecía a una mancomunidad de no sé qué, bueno, una cosa un poco rara. Y también pasó una cosa parecida a Soria. Lo que pasa es que los acuerdos económicos fueron mejores, ¿vale? Pero sí, tenemos dos cosas paralelas. Tenemos montes públicos que no eran de Renfe, que llegó a un acuerdo de Renfe con ellos para explotarlos, montes públicos a nivel estatal que Renfe se hizo cargo de ellos para explotarlos, como es Soria, como es la zona de Cazorla. Muy curioso. Gracias. De nada.
A ver, chicos, ¿alguna pregunta más? Levantar manos, por favor. Una cosa para Raúl. Ah. Marruecos, la extracción de madera de Marruecos, en Marruecos, no lo explotó Renfe directamente. Utilizó empresas secundarias para hacerlo, para llevar con convenios con empresas de la zona, ¿vale? Esto ya es un poquito más pejilguero, pero para que lo sepas, ¿vale? Interesante. Quizá por la distancia, por la lejanía o por la ubicación. Es más, yo creo por la ubicación geopolítica, me da a mí la sensación. Por lo que poquito testimonio que hay, porque de la charla que he dado hay muchas cosas que hay poca información, ¿eh? O sea, no... Es complicado, ¿eh? O sea, no... Es complicado tener información fehaciente porque muchas veces eran tratos verbales únicamente la compra y venta de madera. O sea, que es un poco complicado. Pero sí, yo creo que Marruecos era más tipo político, geopolítico, más que otra cosa. Y luego también interesaba tener madera rápida y os he dicho que en el Atlas había mucha madera que interesaba por la calidad y la cantidad que había. Muy bien, gracias. Buena pregunta. ¿Quién ha pedido la vez esta vez que no le veo? He visto una pregunta muy interesante sobre el corcho. Sí, estoy aquí ahora en el chat intentando abrirlo. Ya hace Alejandro Melo. A ver, Alejandro dice, hace un tiempo veía un documental sobre donde hablaba del corcho en el Alentejo. Renfe llegó a explotar este recurso. Eso se daba por Badajoz, ¿no? Sí, a ver, en España tenemos dos zonas principales de extracción de corcho, ¿vale? Bueno, tres, pero dos, ¿vale? Vale. Que te apoyo otras cosas en el chat. En España tenemos dos zonas de corcho. Tenemos la zona, los alcornoques, que están en la zona de la dehesa de Extremadura y un poquito de la zona de lo que sería Huelva, ¿vale? Ahí Renfe no se metió nada porque no es un producto que a Renfe lo use como tal. Vamos a entendernos que Renfe necesitaba madera, no necesitaba tener corcho, ¿vale? Y luego también una zona de corcho que quiero que sepáis que también que había bastante, ahora bastante menos, la zona de Cataluña, ¿vale? También tenemos corchos. Es curioso que siendo la misma, más o menos una misma situación, la forma de extraer el corcho que hay en la zona de Extremadura no tiene nada que ver cómo se extrae el corcho en Cataluña. Y los turnos de extracción de corcho son diferentes también. Y también te voy a comentar una cosa para el compañero que está al otro lado del charco. Como curiosidad, no sé si lo sabrás o no. En Chile se intentó llevar al alcornoque para poder extraer corcho. Y se llevaron plantas de España allí a Chile y a Argentina. Y el árbol crecía, pero no producía corcho. Daba corteza, pero la corteza que extraía no era la calidad del corcho. Y como dices, ya México, pero que tampoco producía, exacto, ¿vale? Lo comento como curiosidad porque eres de Sudamérica y creo que es algo que la gente desconoce. Había un interés por tener corcho en Sudamérica, en esos países, se lleva el árbol y es que el árbol no... O sea, el corcho que daba era malo, no servía para nada, ¿vale? Ha habido más casos también, ¿eh? Que de España con otras especies que se han llevado a otros países que no ha cuajado. Aquí en España hay una especie que se ha integrado muy bien, que ha funcionado muy bien, es el Pinus nigra que hemos hablado, es una especie que se ha integrado muy bien en España, tira muy bien para adelante, ¿vale? El eucalipto también, el eucalipto es una planta que también, es un árbol que también ha funcionado, ¿vale? Así que nada, bueno, y por aquí estaban diciendo algo del tema del crisotado de las traviesas. Esteban, que has puesto algo en el chat, me parece, ¿no? Esteban vale. lo que decía era que el creosotado duraba 50 años. Sí. Y como tú bien dices, Esteban, tienes toda la razón. O sea, es un proceso... Te he perdido otra vez. No sé qué está pasando con mi conexión.
no se puede quemar, o sea, es bastante complicado, ¿vale? Por eso se ha dejado de usar el tema del crosotado y se utiliza otros productos químicos para hacer la misma función. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? A ver, Esteban dice que no puede hablar porque no tiene micro, pero ya ha hecho un par de preguntas. Chicos, ¿animáis? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que también la pérdida de explotación se deberá mucho al método de construcción de la vía actualmente, ¿no? Sí. Porque, claro, deja de utilizarse la madera como pilar, ¿no?, para la construcción de las vías, utilizándose el cemento, bueno, que llamemos ahora, ¿no? Y, lógicamente, eso pues hace que ya, pues, vender madera, no sé si teníamos el campo para vender fuera, pero creo que hay otros productores que nos hacen mucha competencia, como los países nórdicos. Sí, es que, a ver, aquí nos metemos ya en temas forestales propiamente dicho. O sea, la clave de la madera es el turno de corta. Y ya está. El turno de corta es lo que he dicho antes. Desde que yo planto un árbol hasta que yo creo que puedo cortarlo, contra más cortito sea el turno de corta, más dinero saco. Rápido. Porque aquí, a ver, vamos a ser realistas. Aquí nos gusta, cuanto más rápido mejor y encima que me dé dinero. Entonces, el chopo, por ejemplo, que es un árbol que tiene un turno de corta muy bueno, estamos hablando que tú plantas el chopo y a los 5, 6, 7, 8 años ya puedes cortar chopo. Pero es que el chopo, por la característica de madera que tiene, no te vale para ferrocarril, no te vale para traviesa. Es hasta que el corcho se utiliza en papel, para sacar papel. El chopo, no el corcho, perdón. El chopo es para papel, puramente dicho, y luego también se utiliza mucho para tablillas para las cajas de la fruta. O sea, ¿qué pasa? Que el siguiente escalafón que doy es ya a turnos de corta que he hecho como el Pinus nigra, 10, 15 años. El Pinus nigra es un material muy bueno. Ha salido en las noticias hace varios años porque la famosa una mancha roja, ¿vale? Es una pena porque hay un hongo que está matando las masas forestales en Navarra y es una pena, y en el País Vasco. Pero bueno, ese se sigue usando porque tiene un turno de corta muy pequeño. 10, 15 años no está mal. Pero tú esperar a que tú cojas una madera y dentro de 25, 30, 40 años te saque beneficio, ya es perder, o sea, no es viable. Y encima ahora, como tú has dicho, Mesa, con la incorporación de otros materiales como el plástico o el hormigón, que simplemente a la vista está que muchas traviesas son bibloque y monobloque de hormigón. O sea, realmente viene eso, de el coste en sí de hacer y mantener la madera funcionando. Y más encima cuando tienes países secundarios como es el norte de Europa, que tienen turnos de corta muy pequeños. Allí los árboles a los 5 años los cortan. Entonces es inviable. La calidad de madera que tú necesitas para algunas cosas te vale, pero para otras no. Pero realmente Renfe se extinguió, propiamente dicho, por la propia decadencia del sector maderero que hubo en España, pero propiciada por muchos factores. Yo voy a cambiar, bueno, no voy a cambiar de tema, pero lo voy a asociar un poco a mi experiencia profesional, ¿vale? Ahora se lleva mucho lo del tema del CO2, que tú lo has comentado antes con los de medio ambiente, cuando digo medio ambiente digo a los ecologistas. En aquella época protestaban porque se cortaban los árboles, ¿vale? Ahora se protesta porque tenemos CO2 y no queremos quemar combustibles, pero curiosamente tenemos los árboles para poder limpiar la atmósfera de CO2, digamos, puesto que ellos reciclan el CO2 del atmosférico. Mi pregunta, a ver si te hago la pregunta como experto en agronomía, vamos a decir, ¿no? ¿Está bien dicho agronomía? Bueno, lánzame la pregunta y yo te diré. Vale. Pero vamos, a nivel de forestal, sí, cuéntame. Forestal. Bien, la pregunta es la siguiente. Yo tengo una idea para minimizar la producción de CO2 para limpiar la producción de CO2 de la naturaleza, y es, como las centrales normalmente se construyen en el culo del mundo, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se construye una superficie rodeando la central? Imagínate 5 millones de árboles, de los cuales tienen un proceso de plantación, imagínate, de 10 años, ¿eh? De tal manera que en 10 años va a 1 millón o 500.000 árboles por año,
a los 10 años yo puedo tener 5 millones o 10 millones de árboles plantados, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Entonces, con un proceso de corta de 10 años, yo puedo estar cortando todos los años 1 millón de árboles, que no es moco de pavo. Entonces, mi pregunta va por cuánto CO2 podría disipar, digamos, o procesar de la atmósfera 4 millones de árboles que tuvieran, te lo digo para que lo sitúes, me explico, en un año de 10 años de corta. Tenemos que también pensar que los árboles respiran. Sí. O sea, tenemos dos procesos. Los árboles, sí, el del tratamiento del CO2 y el del tratamiento del oxígeno, es correcto. Vale. A ver, el problema que tenemos, esto es como todo. La idea es muy buena, pero mantener esos árboles durante 10 años es mucho dinero. Es un riesgo, ¿no? No, es mucho dinero. Ah. Es mucho dinero. Sí, pero mucho, más dinero cuesta el tener que prescindir del carbón. No es un plan para sacar dinero desde el punto de vista de si a mí me es rentable mantener esos árboles. Yo tengo un corte de 1 millón de árboles al año, que me va a dar un dinero, me explico, sí, lo que corresponda. Pero el tema es, si yo dejo de utilizar el carbón que yo tengo, para eso tengo una pérdida de mano de obra, una pérdida de que yo puedo utilizar un combustible, ¿de acuerdo?, que me podría aliviar un poco el precio de la energía y otra serie de ventajas. ¿Ves por dónde voy, verdad? Vale, entonces, pero ya sé lo que me estás explicando. Va directamente a que utilicemos la producción de árboles para utilizarlo como biomasa. Como biomasa, que lo podamos tener también, que sea, digamos que yo estoy reciclando un poco de CO2, estoy haciendo esto, con lo cual estoy bajando los límites de producción de este tipo de instalaciones a unos límites que a lo mejor quemando un poco de gas natural ya los bajo al punto este. Entonces, esa es la idea, ¿no? Es decir, eso podría relanzar, digamos, todas estas explotaciones forestales. No sé si me explico. Es que ya ha empezado eso. ¿Perdón? O sea, ya ha empezado eso. Ya se está enfocando a empezar a utilizar la madera como se utilizaba antes. Ya cada vez hay más elementos constructivos que empiezan a incluir madera y que luego se están haciendo, ya hay ensayos e investigaciones de la madera como biomasa. Ya no solo pensar las astillas, restos de poda y todo eso, no. O sea, coger un árbol, triturarlo y hacerlo biomasa. O sea, ya hay, tengo conocimiento que ya se está usando. O sea, el sector se ha adaptado a las necesidades y luego también el tinte, vamos a decirlo, suena muy mal el tinte, ¿vale? Pero bueno, el toque ecologista para que sea más atractivo el tema de la madera. Es como la resina. La resina en España está a punto de extinguirse, pero desde hace 7-8 años la resina se ha vuelto a poner en marcha en muchos sitios en España, porque es mucho más económica que el plástico, por ejemplo. De acuerdo. Que le gusta ir con el coche, en el antiguo trazado del ferrocarril de Segovia a Medina del Campo, por la zona de Coca, Cuéllar, toda esa zona, hay explotaciones resineras en marcha. Yo hace 3 semanas pasé con el coche y es yo lo vi en la facultad, nunca lo he visto en persona y paré el coche y lo vi y dije, coño, si esto está funcionando. La verdad que hay cosas que están empezando a ponerse en marcha simplemente por ecología y también simplemente por a nivel económico de que hay cosas que ya no son tan rentables como antes. Yo opino que tú, yo creo, Mesa, que al final el destino de la madera no es solo la corta de madera, sino es un recurso global de lo que nos da el monte. Entre ellos, por ejemplo, lo que tú has dicho. Cojo árboles y los utilizo en biomasa porque va a ser menos perjudicial que utilizar carbón o estar pendiente si hay mucho sol o menos sol o que haya más viento o menos viento. Sí, es que es todo una mezcla, ¿no? Entonces, nos estamos yendo, esto ya es un poco quizá una reflexión mía, ¿no? Realmente no hacemos un estudio real sobre todo este tipo de cosas, sino que va motivado por otra serie de historias que no es motivo para hablarlo aquí, ¿no?
pero se podrían hacer muchas cosas para minimizar esos problemas, pero no sé, hay otras cosas que están ponderando más en este tipo de historia que realmente nos hace perder un poco el norte de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi historia de cómo está el tema. A ver, Raúl, habla. Hola de nuevo. A ver, Eduardo, que hay una cosa que ha comentado Esteban en el chat y que me ha hecho recordar a mí un tema también, y es el hecho de que todavía se está utilizando madera para los cambios de las agujas en Renfe. O sea que, aunque se esté utilizando lo que es la traviesa de hormigón en lo que es la traza habitual de la vía, en los cambios se utiliza la madera. Bueno, no sé ahora la explotación cómo se hará, supongo que será totalmente distinto de lo que nos has contado, pero bueno. Totalmente. Yo, a ver, ya que hablamos aquí tecnicismos, a ver, la madera en España se funciona por subastas, ¿vale? O sea, un monte público, Pepito, ¿vale? Un monte público número tal, sale a subasta y entonces van las características, se le dice las características a la gente, a las empresas, se dice las que se sale a nivel público y entonces las empresas subastan a la baja, nunca a la alta, ¿vale? Es como, nunca va a la alta, siempre va a la baja, ¿vale? Como la lonja, lo mismo que el pescado, ¿vale? Y entonces la empresa se queda adjudicataria de la madera, compra la madera y luego esa madera la vende. Me figuro yo que Renfe lo que va a hacer, lo que compra es madera a empresas secundarias, ¿vale? O sea, explotación forestal de Renfe no funciona, ¿vale? No existe. Entonces, comprará madera, sacará ella un concurso público para que una empresa le proporcione madera para este tipo de cosas. Sí, Habrá que verlo, porque creo que tiene que haber en el BOE sacado alguna cosa de estas. Si ponemos a investigar, seguramente sacamos de abastecimiento de madera de traviesa, seguramente. Seguramente. Y cuando la empresa le suministre a Renfe, supongo que ya se lo suministrará con la madera tratada y con las medidas necesarias. Hombre, claro, sí. Renfe te va a comprar, te va a comprar la madera ya tratada. O sea, no se va a meter aquí en lo que hacía antes. Él quiere 1 millón de traviesas de madera, dámela de tal medida, de estas características, dámela y luego yo ya. Bueno, Renfe no, Adif, ¿vale? Ojo. En este caso sí. Que aquí a Renfe ya ni pincha ni corta. Adif lo sacará y lo utilizará. Y además, siendo para las agujas, pues tienen que ser cada una una medida especial y supongo que el tamaño adecuado. Francés ha comentado que en Estados Unidos en las vías no se cambia la madera. Y además comenta que el día que se liberalicen... mira, Francés quiere hablar. Tiene la palabra, Francés. Abre el micrófono, Francés, lo tienes cerrado. No es que que no se cambien las maderas, que no cambia la madera por el hormigón, que siguen empleando maderas nuevas. Perfecto, buena aclaración, había entendido mal lo que ponía. Solamente hay que ver las maquinarias que están empleando y todo en los youtubers que salen y aún siguen empleando la madera. Pero es que la explotación madera en Estados Unidos es un punto y aparte. De acuerdo, en eso se diferencia. Pero hay que pensar que en España el monte hemos reducido, que España viene de conejo, de la palabra conejo, quiere decir que todo era un páramo y todo el monte que se ha formado en 2000 años. Sí. Bueno, yo discrepo. Pues comenta, Eduardo, que por eso estamos no voy a aquí. entrar a un debate, pero la estadística dice que en España hay más monte, hay mucha más superficie de monte desde hace muchos años antes que páramo. Cuando se decía que una ardilla iba de punta a punta de España pasando de un lado para otro, ya en el siglo XV-XVI, sería por eso. Lo que pasa es que luego, claro, tienes que interpretar que mucha gente ha cortado los árboles para hacer agropecuaria. Es otro rollo, ¿vale? No voy a entrar en ese debate. No, pero es verdad que la gestión forestal no tiene nada que ver. O sea, cada país es un mundo. Tenemos a Europa, tenemos Portugal al lado, que no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Me confirmas que las ardillas dices del siglo XVI-XVII. Bueno, de todos modos también... Hola, Francés, se te ha dejado de escuchar.
se ha hecho. El clima no es muy bueno para las explotaciones forestales masivas. Yo te digo que de hace 10, 15 años para acá ha aumentado la superficie forestal en España, ¿eh? ¿Vale? Y en Europa también. Creo que en Europa han aumentado un 60%, en España creo que hemos aumentado, creo que ha sido un 40-45 de 10 años para acá, ¿eh? O sea, el concepto hace 10, 15 años, la idea que tú comentas, Francés, perfecto, te la compro, ¿eh? Es más, cuando yo estudié forestales en el año 2008, esa idea de hay poco monte, es una mierda, esa idea estaba en la facultad metida. Y cuando yo salí de estudiar forestales, la cosa empezó a mejorar y a la vista está de que estamos haciendo avances. No es como antes, porque vamos a lo mismo, tú has dicho, desde que un árbol se planta hasta que se corta, pasa mucho tiempo. Las hayas, hay un monte en la selva de Irati, muy bonito, que ya este año, bueno, este año, o sea, el año que viene, ya van por el segundo corte de madera. En Irati se está cortando la madera cada 125 años, ¿vale? O sea, os he dejado callados, yo creo. ¿Vale? Ya hemos cerrado ciclo, el primer tramo de madera que se cortó hace la primera vez, ya en este año, el siguiente, ya se va a poder extraer de nuevo la segunda vez, por ejemplo. Pues sí, nos has dejado callados. A pesar de los incendios forestales, ¿se está aumentando la superficie forestal en España? Sí. Caray. Es que yo creo que Pero claro, dime. No, te iba a comentar que a mí creo yo, en Estados Unidos hay un árbol que es la secuoya que necesita de los incendios forestales para, digamos, crecer mejor. Es probable que aquí los incendios forestales, por supuesto, arrasan, pero también ayudan a una regeneración. Sí, hay estudios que sí. Esa puede ser la razón. No, porque a ver, realmente cuando hay un incendio forestal aquí en España, lo que hay que hacer es ayudar al monte a regenerarse, ¿vale? Es que las condiciones de cada país y cada especie es diferente. En España lo que primero que hay que hacer, cuando hay un incendio forestal, a grandes rasgos, seguramente meter un poco la pata, ¿vale? Pero no quiero explicarlo de manera sencilla. El monte se quema, ¿vale? Y entonces hay un plazo determinado en el cual tienes que esperar que el monte se estabilice con todo lo que haya. Y entonces una vez que pase ese tiempo, se contrata una empresa que compra madera quemada. Sí, hay sector de madera quemada. Y bastante interesante. Se rumorea que interesa que ese sector crezca, tal. Bueno, no voy a entrar ahí. Y una vez que se corta ya la madera, es cuando se empieza ya a preparar el monte. Entonces, a veces la propia especie es capaz de regenerar de cepa o de raíz, monte bajo, otras veces tenemos que ayudarla. Y es cuando utilizamos el tema de repoblaciones forestales. Ok. Un pino, por ejemplo, cuando hubo lo de en La Palma, lo de la erupción volcánica, el pino autóctono el pino endémico de Canarias, que es el Pinus canariensis, rebrota de cepa, vamos. O sea, el pino se quema, pero sí. Es más, rebrota de nuevo. Por eso es el pino endémico de allí, porque aguanta las erupciones volcánicas. Ya. Perfecto. A ver, chicos, ¿alguna pregunta más? Mira, voy a poner a ver si localizo para Francés el dato este. Para que lo vea. Bien. Mira. Mira, en España, ¿vale? Te metes en internet, ¿vale? No voy a entrar más dentro. Ha aumentado la superficie forestal un 35% con respecto a hace 50 años. Es un buen valor, ¿eh? ¿Vale? Estamos hablando de una noticia del 2022, ¿vale? Y encabezamos el ranking en Europa, que lo sepáis. Madre mía. En Europa. ¿Vale? Y estamos, para que lo sepa Francés, por debajo solo de Suecia en cuanto a masa forestal. A superficie forestal. O sea, que países nórdicos tienen menos masa forestal que nosotros. Me acabas de dejar con la boca abierta, fíjate. Yo pensé que eran todos los nórdicos los que estaban en cabeza, ¿eh?
que tenemos una superficie muy extensa. Muy interesante, muy interesante. Lo que ha dicho Francés, que durante muchos años esto se esquilmó. O sea, cuando se crearon todas las zonas cuando en el siglo X empezó con el tema de construcción de barcos de madera, en el siglo XVII, XVIII y XIX, hay montes esquilmados enteros. O sea, sí. Se arrasó con lo que pudo, ¿eh? Sí. Espérate. O sea, se arrasó. O sea, hay montes enteros que se quedaron pelados. Pues sí, señor. Esto es lo de siempre. Pero bueno, yo creo que, fíjate, era un dato que yo ignoraba en estos momentos. ¿Y por eso podemos quemarlo para bajar el precio de la saca? Muy interesante, sí. Hombre, yo creo que la madera es un bien que tenemos ahí, pero no sé, yo creo que la madera donde mejor está, si se puede evitar, es en los árboles, no sé, plantados y tal. Otra cosa es que una sobreexplotación de los bosques y tal, pues de vez en cuando, pues sea interesante cortar árboles pues para mantener la salud del bosque, a ver si me explico, ¿no? Pero no cortar más de lo que se debiera, porque eso ya sería lo que tú comentas, esquilmar, ¿no? Y por eso podemos quemarlos para bajar el precio de la saca. Ya. A ver, la rumorología francesa existe, ¿vale? Solo te digo eso. ¿Vale? La madera quemada cuesta menos. Entonces, como tú dices, el precio baja, ¿vale? Es un tema bastante que tiene controversia dentro del sector forestal, ¿eh? Eso lo había oído yo también, sí, el tema este de la madera quemada. Bueno, chicos, preguntar más, venga, qué barbaridad. A ver. Bien, yo quisiera comentar que, bueno, tengo experiencia en el sector y no es una rumorología y, por lo tanto, si lo digo, no es ni para mofarme ni para alertar. Lo digo para constatar. ¿De acuerdo? Pues ya está. Perfecto. Haber empezado por ahí directamente. Que trabajas en el sector y sabes lo que se cuece. Entonces, ya lo has dicho todo. Francés, entonces, Muti, y veo que muchas cosas que se cuecen se... Hombre, en casa tengo también un ingeniero de montes y las cosas que habla y cuenta, yo ya no las voy a contar. No las voy a contar, pero que, oye, que la administración hace la vista gorda y los políticos aún más muchas veces. Exacto. Eso es un gran problema que siempre ha existido y existirá. Eso no hay quien lo quite. Pues aquí está la cuestión. Bueno, Alejandro nos hace un comentario. Dice que desde la Armada Invencible, que era el tema que quería comentar, pero tú ya lo habías dejado caer, con el tema de la explotación de bosques, efectivamente, con el tema de la Armada Invencible ahí se taló lo ha habido y por haber. Para el tema esta, no sé si fue una forma, se esquilmó mucho o poco, pero vamos. Y la construcción de barcos, ¿no? Porque basamos todo lo que era el tráfico marítimo en barcos de madera, pues lógicamente en la época de las especies y todo esto, ahí se tuvo que fabricar bastante, ¿no? Entonces comenta Alejandro que allí en América pues no se utilizaba la madera para construir buques de madera, porque aquí no se construyeron grandes buques de madera en la época porque no era necesario cuando en Europa, tanto en España como en Inglaterra, tenían grandes flotas de galeones. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que quiere decir él es que realmente allí no se hicieron grandes construcciones porque no había astilleros. Los astilleros estaban en Europa, entonces era más fácil, entiendo, sacar la madera de los bosques europeos que traerla de la zona de América, ¿no? Entiendo que irán por ahí. Cuando ya los americanos empezaron a progresar, Estados Unidos e Inglaterra, pero en la zona del norte del continente, pues los americanos, pues lógicamente ya empezó a cambiar un poco la historia, pero no creo que tuvieran una gran, ¿cómo diría yo?, de puntos de construcción de barcos en la zona de América del Sur. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que también, Yo creo que va por ahí, Y Alejandro, ¿tú tienes alguna opinión respecto a eso? Sé que no hablas, pero a lo mejor nos escuchas y a lo mejor puedes decir algo. ¿Estamos en la línea adecuada? Y si no,
como tú estás por allí y te puedes enterar mejor, pues oye, échale un vistazo a los medios que tú tengas por allí y nos lo comentas por el chat. José Manuel, te Sí. puedo aportar yo algo a eso, si quieres. ¿Perdón? Que te puedo aportar algo a eso, si Pues quieres. hombre, ¿y qué hace que no lo comentas? Venga, suelta, Raúl. Pues uno de los principales astilleros que tuvimos en España estaba en provincias y estaba realmente en la isla de Cuba. Además, eran muy apreciados los barcos que se fabricaban allí porque se hacían con maderas tropicales que tenían unas características que no tenían las maderas que se utilizaban aquí en la península. Muy interesante. Ese dato le desconocía y me parece muy interesante. No recuerdo ahora, pero hay barcos muy importantes y no quiero dar un dato que luego no sea, pero no sé si el Santísima Trinidad, por ejemplo, fue uno de los barcos que se construyó allí. Hombre, yo lo único que sé es que los barcos españoles siempre han sido envidia de muchas flotas, ¿no? Bueno, pues oye, entiendo que en Cuba era un buen sitio para poner una buena industria maderera, una isla muy grande, con muchos árboles, bueno, tienen allí zonas selváticas y creo que era un buen sitio para... Además sería, supongo, que la isla más, como diría, no más conquistada, sino más conocida, ¿no? En aquella época. Por cierto, Francés, tienes la palabra también, si quieres comentar algo. Bueno, siempre la madera se ha empleado para el transporte. Los egipcios tenían de hacer ruros con madera para llevar sus piedras. Cuando se hizo el descubrimiento de los otros continentes, pues buques. Y entonces, en ese sentido, hay que pensar que en América también se tenían de construir buques porque España era transamericana, o sea, pasaba de España, el Centroamérica hasta Filipinas. Por lo tanto, era más fácil llevar barcos a México y transportar las cosas a la otra costa de México o de Guatemala, donde fuera, y con otros barcos en la otra costa pacífica. Por lo tanto, seguramente que habían astilleros. Lo que pasa que muchas veces los estudiosos, historiadores, esas cosas no las tienen muy en cuenta. Hablan mucho de la política, hablan mucho de la economía, pero no hablan de la vida cotidiana. Y creo que si se hacían ese mercadeo con Filipinas, no se iba por abajo por el Cabo de Hornos, ni por el estrecho de Bering, se hacía atravesando el istmo americano. Sí, el himno... Hay que pensar entonces que había astilleros en la otra costa pacífica. Una pregunta, Francés, ya que habla del istmo, ¿era por el istmo o era por México? Es decir, llegaba a la costa del Mar de Cortés, por ahí, y por ahí atravesaban hasta... México, desde la parte de abajo, que en México había sido la gran colonia o la gran ciudad en el centro de América. Sí, es que yo recuerdo que cuando se llevaba no recuerdo qué material se llevaba de China, era no era la ruta de la plata. La plata se utilizaba para pagar a los chinos, que es lo que querían. La plata venía toda del Perú, me parece, y de por esa zona. En Filipinas, sobre todo eran las especies y ciertas manufacturas. Pero que eran muy importantes, ¿eh? Todos hablamos de los mantones de Manila, por ejemplo. Pues eso venía de Manila. Y no se hacía por Magallanes, sino que se hacía por el istmo. Yo creo que era por México, que era el virreinato más desarrollado en el medio, porque por Guatemala o por los países más delgaditos, allí no creo que hubiera unas vías de comunicación fáciles. Mira, lo comenta Alejandro, ahora después lo comentaré y estoy con él, de que la ruta conectaba Filipinas, Cuba, Veracruz, Acapulco, en pocas palabras, iba por México. Esto se ve muy bien en un documental que fuera de lugar, pero lo comento, se llama España la primera globalización.
os aconsejo que lo veáis. No sé si lo habéis visto, pero os aconsejo que lo veáis porque se ve muy bien lo que fue España en la época dorada del siglo de oro y un poco el conceptos que tenemos muy olvidados. Yo lo que digo que los españoles nos fustigamos, nos gusta fustigarnos, parece que aún llevamos los capirotes de la Inquisición, pero no, que el Imperio Español fue mejor, y lo dice un catalán que a veces os pensáis que somos independentistas. El Imperio Español tenía ciudadanos o súbditos en todo el mundo, que no era lo mismo en Inglaterra ni en Francia, que eran todos colonos. Efectivamente, de ahí la frase. A veces nos ofende ciertas manifestaciones que se hacen en Estados Unidos, sí, de lo que éramos los españoles. Los españoles tenían la mitad de los Estados Unidos que ahora hablan todos esos gente del Trump, por ejemplo. Y no lo saben. Perdona, es que de hecho, no sé si estás hablando muy alto y te satura el micrófono y no se te entiende nada bien. Bueno, pero es cierto. Yo es que me tengo que ir. Vale, bueno, pues nada, terminamos. Bueno, yo agradezco mucho la charla. Quiero comentaros una cosa. Tengo una frase que la dice un mexicano y la tengo que decir. España, el imperio donde nunca se ponía el sol, en la época de Felipe II, ¿de acuerdo? Bueno, con este motivo patriótico, Eduardo, muchísimas gracias por tu charla. Te esperamos pronto, ya nos dirás cuándo podemos contar contigo de nuevo. Chicos, ha sido una charla creo que bastante interesante, son las 8 menos cuarto, muy buena hora para que todos nos tomemos ahora una cervecita fresquita para aprovechar la tarde, los que podáis, y los que no, bueno, pues a ver cómo lo empleáis. Con todo esto y con todo el cariño, os deseo un buen resto de fin de semana y os cito para dentro de 2 semanas con la última charla que vamos a tener en este ciclo. Eduardo, de nuevo, muchísimas gracias, muy interesante todo y encantado de este chat que hemos mantenido todos. Chicos, hasta la próxima. Buenas, adiós. Saludos, gracias. Eduardo, ¿no tienes nada que decir antes de marcharnos? Pues muchas gracias por estar aquí escuchándome. Espero que hayáis aprendido un poquito más y la verdad que el coloquio que hemos tenido después ha sido bastante interesante. Y nos vemos en la próxima, que todavía tengo que pensar un poquito a ver qué bueno, temática... pues si quieres lo podemos hablar entre nosotros en organización de charlas para orientar un poco la próxima charla. ¿Te parece bien? Perfecto, fenomenal. Venga, Eduardo, un abrazo muy fuerte. Cuídate. Chao. Cuidaros todos. Hasta luego.